Entonces, Giovanni y Diana, si me escuchan, me están diciendo cómo va la transmisión. Eh, bueno, muy buenos días para todas y todos. Las amigas y amigos de la Sociedad Julio Garavito para Estudiar la Astronomía de Medellín. Le damos la bienvenida este sábado 26 de junio de 2021 a una charla muy interesante con uno de los grandes amigos de toda la vida de la Sociedad del Planetario de Medellín, de la Universidad de Antioquia y ahora también profesor de la Universidad de Antioquia. Y hablamos de nuestro gran y querido amigo Juan Carlos Muñoz Cuartas. Él es PhD en astrofísica, es coordinador de posgrados del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia. eh, y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, pues que a todos los que nos gusta el cielo siempre nos hemos preguntado, ¿cómo nacen las estrellas? Entonces el tema es muy interesante porque se llama Galaxias estrenando estrellas. Vamos a hablar de cómo de cómo en las galaxias se forman las estrellas y cómo los astrónomos profesionales y muchos aficionados también estudiamos el proceso. Entonces, Juan Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestra querida sociedad el día de hoy, sábado. Y no, hablemos de cómo nacen las estrellas en la galaxia. Juanca, muchas gracias de nuevo y bueno, ahí seguimos con esta gran amistad por las ciencias del espacio y por la astronomía y por las galaxias. Juan Carlos, eres todo, mm, Dueño de la tú palabra. eres, tú eres el dueño de la palabra en este momento. Dale, Campo, muchas gracias, Campo y Diana, por la invitación. Hace rato no estaba por acá. Hombre, ojalá la próxima vez nos podamos ver, que eso hace mucha falta. Justo antes de que empezáramos la grabación, estaba hablando con Campo precisamente acordándonos hace, no voy a decir cuántos años, pero sí bastantes, recordando pues los madrugones, entre comillas, los sábados a participar pues de las charlas en la sociedad cuando todavía estaba, yo recuerdo, terminando el colegio y empezando la universidad. Para mí estar pues aquí con ustedes en las charlas de la sociedad siempre es un placer y es un orgullo. Pues como les digo, pues muchas gracias pues por acordarse de mí, por invitarme otra vez y esperemos pues que esto se repita y ojalá pues en mejores condiciones y que nos podamos ver y nos podamos tomar un tinto después de conversar un poquito de todos estos asuntos que nos interesan tanto y que nos llaman tanto la atención. Y pues sí, como más o menos como se los menciona Campo, el objetivo de la charla de hoy es hablar un poquito acerca de este asunto de las galaxias que estrenan estrellas se me ocurrió de esta charla pues porque pues, es uno de los temas en los que he venido trabajando, bueno, es uno de los temas en los que siempre he trabajado realmente, la formación estelar a escala galáctica en el contexto de la formación y de la evolución de las galaxias. Y me parece que es un asunto que es muy interesante y en el contexto pues de la astrofísica galáctica es un problema muy caliente, en el contexto de la astrofísica estelar también lo es, porque como vamos a ver con dos o tres comentarios que vamos a desarrollar un poquito a lo largo de la charla, vamos a ver que realmente no conocemos los detalles de cómo ocurren estas cosas, como vamos a ver y más adelante vamos a discutir eso en esta imagen de esta galaxia muy bonita, una imagen del telescopio espacial de la galaxia M83. Vamos a tratar de entender o ni de entender, de ver cuál es el problema con este asunto, cómo así que no se sabe cómo se forman las estrellas en las galaxias. Si en los cursos de astrofísica estelar nos han enseñado y nos han enseñado, pues sí, resulta que en la teoría, en el libro las cosas se ven muy bonitas, pero cuando uno se va para la práctica a aplicar la teoría, si bien nos ayuda a entender algunos aspectos, nos demuestra que es más lo que no entendemos que lo que en efecto alcanzamos a comprender pues con toda todo ese aparataje teórico y conceptual que hemos desarrollado hasta el momento. Entonces, pues sí, la idea es que conversemos un poquito acerca de este asunto, de las galaxias estrenando estrellas, y
Y siempre me gusta arrancar con una analogía y es más o menos la siguiente. ¿Qué tienen de interesante las estrellas en las galaxias? Hombre, piense que tienen de interesante las células en una planta, por ejemplo, como la imagen que tenemos aquí. Esta es una imagen de microscopio de una planta donde tenemos células individuales de esa planta. Las células son las partes fundamentales que constituyen a un ser vivo. Y así como las células son las partes fundamentales que constituyen un ser vivo y por tanto lo caracterizan, por tanto determinan cuáles son las propiedades, cuál es el comportamiento, cuál es la evolución de ese ser vivo, en ese mismo hilo de pensamiento, la analogía nos conduce a entender a las estrellas precisamente como los componentes fundamentales de de una galaxia. De una manera muy gruesa, uno podría decir que en efecto las estrellas son las células de una galaxia. Quite las estrellas de una galaxia y si bien en efecto la galaxia, entre comillas, no desaparece, la estructura no desaparece porque la galaxia es un agregado de gas, estrellas y materia oscura. Las estrellas, en este caso particular, por ejemplo, de esta imagen de la galaxia Andrómeda, usted quita las estrellas y desaparece la imagen, porque precisamente lo que estamos viendo ahí es el flujo de radiación emitido por las estrellas en el disco y particularmente en esta imagen que es una imagen tomada por el satélite Gale, que es una imagen en el ultravioleta cercano, ultravioleta blando, nos muestra las estrellas particularmente más luminosas en el disco de nuestra galaxia vecina. Entonces, así como en una planta las células son un actor importante y por lo tanto entender cómo crecen, cómo evolucionan, cómo se forman, es importante para entender cómo evoluciona y cuáles son las características de la planta. Para nosotros es extremadamente importante lo mismo, entender lo mismo para las estrellas, que son en nuestra analogía las células de nuestra galaxia, entender cómo se forman, entender cómo evolucionan, de dónde vienen y para dónde van, va a marcar de manera directa la forma como va a ocurrir el devenir, la evolución en general de la galaxia. Se vuelve entonces un asunto extremadamente importante, es un asunto al que no podemos renunciar, se vuelve extremadamente importante entonces entender el asunto de las características de la formación y la evolución de las estrellas en una galaxia, si en efecto eso es lo que nosotros queremos entender, entender qué le pasa a las galaxias cuando estudiamos su evolución de manera organizada, sistemática, si queremos entender su formación y su evolución. Y en efecto, lo que uno puede pensar, y en una caracterización, en un ejercicio muy simple, lo que uno puede pensar es bien. Entonces, en efecto, cuando uno sale y ve el universo, como en esta imagen es una imagen del campo profundo del telescopio espacial, lo que podemos ver es en efecto una fiesta de galaxias. Todo lo que estamos viendo ahí son galaxias. Bueno, algunas son estrellas. Esto es una estrella, esto probablemente también sea una estrella, pero la gran mayoría de los objetos que estamos viendo son galaxias y las que no son galaxias lensadas. Aquí estamos viendo una galaxia, probablemente una galaxia de disco con una gran cantidad de polvo, una galaxia elíptica, una galaxia de disco, por aquí podríamos tener una colisión, tenemos eso, o galaxias lensadas, como esto que tenemos aquí. Esta es una imagen realmente de campo profundo del telescopio espacial de un cúmulo de galaxias en el que, gracias a este tipo de imágenes en el que se pueden ver estos efectos de lente gravitacional fuerte, se tiene evidencia independiente de la presencia de materia oscura en este tipo de estructuras cosmológicas, algo de lo que uno podría hablar tranquilamente en una charla completamente distinta, porque no es el propósito para nosotros ahora. Lo interesante que hay que notar en esta imagen es lo siguiente, y es que todas las galaxias que usted ve son o rojas o azules, o son rojas o son azules, o son rojas o son azules, o son rojas o son azules. Rojas, entendiendo por que en astronomía nosotros llamamos rojo a casi cualquier cosa que no es azul. En astronomía caracterizamos los sistemas entre rojo y azul, de pronto lo recordamos a través del índice de color. El índice de color nos dice si un objeto está más corrido hacia el rojo, si el espectro del objeto está corrido más hacia el rojo o está corrido más hacia el azul, y evidentemente esto parece más rojo por más que se vea como amarillo o naranjado que esto. Entonces esta es una galaxia roja y esta es una galaxia azul, y en términos generales en astrofísica galáctica eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros en las observaciones clasificamos las galaxias dependiendo de su color, entre galaxias rojas y galaxias azules. Y para nosotros es indispensable hacer en este momento esta discriminación porque precisamente el color de las galaxias es el que nos va a permitir tratar de entender de alguna manera
cuál es el camino que vamos a seguir para estudiar o para discutir este problemita o para tener esta discusión con relación a cómo se forman y cómo evolucionan las estrellas en estas galaxias. Hablemos un poquito entonces de las galaxias rojas y las galaxias azules. Las galaxias rojas, aquí tenemos un ejemplo entonces ya con una mejor imagen en zoom, es una imagen de la galaxia gigante elíptica M87, que está en el centro del cúmulo de Virgo. Es uno de los monstruos galácticos más grandes que tenemos en el vecindario solar. El contenido completo de esta galaxia, solo la parte nuclear, sino la parte completa de la galaxia, tiene un tamaño que es comparable con el de todo nuestro grupo local, es decir, todo nuestro grupo local, la galaxia de Andrómeda, la Vía Láctea, M30, la galaxia del Triángulo y todas las galaxias satélites que las circundan, podrían caber en el interior del volumen que ocupa la galaxia gigante M87. Las galaxias elípticas están entre los objetos más grandes en el universo, y estando esta galaxia en el centro del cúmulo de Virgo, pues está rodeada de muchas otras galaxias, así como vemos esta, son todas galaxias que se encuentran en el cúmulo de Virgo. Las galaxias rojas, como estas que estamos viendo aquí, entonces son principalmente galaxias elípticas o galaxias lenticulares, o algunas galaxias, uno podría clasificar como una galaxia roja, alguna galaxia espiral con un bulbo muy grande, una galaxia que está experimentando algún tipo de transición, lo llamamos nosotros desde la zona azul hasta la zona roja, en lo que los astrónomos llamamos el valle verde o la zona verde, porque para los astrónomos entre azul y rojo hay verde. Pero así se llama la zona de transición. Entonces, estas galaxias rojas principalmente son galaxias elípticas, pensémoslo para nuestros propósitos, son galaxias elípticas que son muy pobres, están prácticamente desprovistas de gas denso y frío. El gas denso y frío es extremadamente importante en la astrofísica porque es el ingrediente del cual se forman las estrellas. Entonces, si usted tiene una región del universo, si usted tiene una región del espacio en la que no tenga condiciones de abundante gas denso y frío, se tienen que cumplir las dos cosas. Si usted tiene el gas denso, pero no lo tiene en condiciones de temperatura suficientemente bajas como para que esas nubes colapsen, como lo vamos a ver más adelante, y formen estrellas, pues usted no puede formar estrellas con ese gas. Si usted tiene mucho gas, pero lo tiene en altas temperaturas, ese gas no le va a servir para formar galaxias. Estas galaxias elípticas, por ejemplo, tienen abundantes cantidades de gas, tienen muchísimo gas, tienen tanta masa en la forma de gas como masa en la forma de estrellas. Sin embargo, ese gas está caliente, muy caliente, está a temperaturas por encima de los 10.000 grados Kelvin, y en esas condiciones de temperatura estas galaxias no pueden formar estrellas. Entonces, debido a esa falta de gas denso y frío, estas galaxias desafortunadamente no pueden formar estrellas. Al no poder formar estrellas, las poblaciones estelares que habitan en el interior de esta galaxia son estrellas que ya se formaron hace rato, son estrellas que se formaron hace algunos cuantos miles de millones de años, lo que quiere decir que son estrellas o viejas o estrellas que tienen bajas masas. En cualquiera de los dos casos, esas estrellas tienen índices de color más rojizos, son estrellas más rojas, estrellas muy parecidas al Sol. Nuestro Sol no es una estrella azul, nuestro Sol es una estrella roja, tirando a roja, ¿cierto? Y en esas condiciones, entonces, estas galaxias que están muy pobladas por una gran cantidad de estrellas muy parecidas al Sol en su color, pues se ven como se ven los bombillitos. Usted se va en diciembre y compra una instalación y se la pone al árbol. ¿De qué color se va a ver el árbol? Del color que usted le ponga a los bombillitos. Si los bombillitos son azules, el árbol se va a ver azul. Si los bombillos son rojos, el árbol se va a ver rojo. Si los bombillos son verdes, el árbol se va a ver verde. En nuestro caso, entonces, en una galaxia, lo que emite la radiación, la luz que nosotros detectamos son las estrellas. Como las estrellas son las que emiten la radiación, pues la galaxia se habrá de ver del color que emita la radiación las estrellas. Estas galaxias que nosotros llamamos galaxias rojas se ven rojas precisamente porque las poblaciones estelares que habitan allí son precisamente eso, estrellas rojas, estrellas de baja masa o estrellas viejas que se formaron hace ya un buen rato y que nos dejan entonces con un escenario en el que desafortunadamente para los propósitos de esta charla, estas galaxias no van a ser de nuestro interés. La actividad de formación estelar en galaxias elípticas es prácticamente nula. No es nula, no es completamente nula, es muy pequeñita. Mientras que en una galaxia como la Vía Láctea se forman 5, por poner un número más o menos razonable, 5 estrellas como el Sol cada año. En una galaxia como estas se forma una estrella como el Sol cada 1000 años.
En esas condiciones, la actividad de formación de estrellas en estos objetos es despreciable y nosotros no nos vamos a concentrar en ellos. Por otra parte, tenemos entonces a las galaxias azules. Las galaxias azules son otro cuento, un cuento bastante diferente. Son objetos astrofísicos muy, muy interesantes. No quiere decir que las galaxias rojas no lo sean, no quiere decir que las galaxias elípticas no lo sean. El asunto es que, como vamos a ver, la presencia de abundante masa de gas en una estructura eventualmente de disco. Las galaxias azules no necesariamente son todas las galaxias espirales. Las galaxias azules son principalmente galaxias espirales, pero también las galaxias irregulares tienen índices de color bastante azules, son bastante azules. Las galaxias que están experimentando mergers, que están experimentando colisiones, también se clasifican eventualmente, al menos inicialmente, como galaxias azules. Ya vamos a ver más adelante por qué. Estas galaxias se caracterizan principalmente pues, por tener una gran cantidad de gas denso y gas frío, gas como nos gusta a nosotros, gas en buenas condiciones para poder utilizarlo en la receta y poder hacer algo bacano con ese gas. En el caso particular de las galaxias de disco, ese gas se deposita en la zona del disco de la galaxia. Cuando se forma la galaxia, el gas es capturado gravitacionalmente por el halo de materia oscura que hospeda a la galaxia. Ese gas colapsa, se deposita en la región central del halo de materia oscura formando el disco, y la gravedad se encarga, así como la gravedad en la Tierra se encarga de hacer que el agua fluya hacia abajo, hacia lo que nosotros llamamos el pozo de potencial gravitacional. El gas en una galaxia fluye hacia abajo, hacia el pozo, hacia la región más profunda del campo gravitacional, formando pues entonces, dependiendo de las características del proceso de formación, en el caso de una galaxia espiral, formando entonces un disco galáctico en el cual el gas se deposita de manera más o menos estable. Lo interesante con las galaxias azules, en particular con las galaxias de disco, es que el gas se encuentra en unas condiciones de un equilibrio cuasi estacionario. ¿Cómo así? Las nubes de gas que nosotros estamos viendo en esta imagen de esta galaxia se están moviendo en órbitas que son cuasi circulares. Después del proceso de formación de la galaxia, el proceso de formación de la galaxia en tendencia a la conservación del momento angular total de la estructura a gran escala y de las colisiones que experimentó la galaxia de formación, obligaron, por así decirlo, al gas a caer orbitando y a moverse alrededor del centro del pozo potencial, en este caso el centro de la galaxia, y las nubes de gas empiezan a moverse en órbitas circulares. Ese movimiento en esas órbitas circulares le da paz al gas, le da tranquilidad. El gas ahí se puede quedar tranquilito, tranquilito, y si nadie va a molestarlo, el gas se queda tranquilo en esas condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, como vamos a ver, ese gas no se va a quedar tranquilo porque hay procesos de enfriamiento radiativo. Ese enfriamiento hace que las nubes de gas pierdan alguna energía, mientras que se van emitiendo fotones de radiación. Ese enfriamiento hace que la nube colapse gravitacional, forme una estrella, 2 o 3 o 4 o 20, y ese proceso dispara un proceso de inestabilidad en el interior del material. Eso sin contar con que el hecho pues, de que la dinámica misma de la galaxia se encarga de introducir perturbaciones en las órbitas del gas. Esas perturbaciones son estas cosas que estamos viendo aquí, brazos espirales. Los brazos espirales son perturbaciones que se inducen en la dinámica del gas en la galaxia, que disparan disparan la densidad local del gas localmente, y ese incremento local en la densidad del material pues dispara la actividad de formación estelar. Esa es la razón por la cual las galaxias espirales se ven tan bonitas. Si uno viera una imagen, y tenemos algunos ejemplos más adelante, en otras longitudes de onda, en longitudes de onda más largas, vería uno que en efecto los brazos espirales se difuminan, se borran, y es que en una galaxia de disco esta zona no está vacía. Uno aquí lo ve como negro, como si, ay, aquí no hay galaxia, y aquí no hay galaxia, y aquí no hay galaxia, pero no es cierto. Aquí hay masa de la galaxia, aquí hay mucha masa de la galaxia. El asunto es que, por contraste, la gran cantidad de radiación emitida por las estrellas muy masivas que se forman en los brazos espirales debido a la inestabilidad del gravitacional que experimenta el gas pues en sus órbitas, en el movimiento en el disco de la galaxia, dispara la formación de las estrellas. Aparecen un montón de estrellas azules que emiten un montón de fotones de radiación, que por contraste hacen que estas regiones pues evidentemente brillen mucho más y se hagan mucho más notables y mucho más notorias que las demás. Vale la pena agregar aquí que, como vemos acá, estas manchitas oscuras que estamos viendo aquí son polvo.
polvo intergaláctico, un ingrediente fundamental para el proceso de formación planetaria y un ingrediente muy importante en la física del medio interestelar y por tanto también un ingrediente muy importante en todo el cuento, pues en todo el proceso de formación de estrellas en una galaxia. Este tipo de cachivaches son en los que nosotros nos vamos a enfocar porque ahí es donde pueden pasar muchas cosas. Con esa galaxia usted puede escribir 3, 4 libros de astrofísica, uno de dinámica, uno de magnetohidrodinámica, uno de astrofísica estelar, uno de física del medio interestelar y todos y otro de técnicas, obviamente uno de técnicas observacionales, otro de técnicas computacionales, etcétera. Hay mucho que discutir con respecto a este tipo de objetos. Claramente, como lo discutíamos con la galaxia roja, la galaxia se ve azul y son galaxias azules precisamente otra vez porque es un arbolito de Navidad al que usted le compró bombillos azules. Esos bombillos azules, en nuestro caso particular, son entonces estrellas azules. Esas estrellas azules están asociadas o ese color azul en esas estrellas está asociado a la masa de las estrellas. El color de una estrella varía dependiendo de su masa. Entre más masiva sea la estrella, mayor es la necesidad de la estrella misma de emitir radiación y de fusionar hidrógeno en su interior. Entre más masiva sea la estrella, la presión de las capas exteriores sobre el material es mucho más grande. Eso obliga a la estrella a fusionar más hidrógeno en su núcleo para mantener la estructura en equilibrio. Esa mayor rata de fusión de hidrógeno en su núcleo hace que haya una mayor cantidad de energía y fotones de mucha más energía, que eso aquí es lo importante, no es tanto la cantidad y no la calidad, no son tanto los más fotones, sino también de qué color son esos fotones. Se necesita más temperatura y a una temperatura más alta se asocian fotones cada vez más azules. Es algo que se conoce bastante bien de la física, el problema de la radiación del cuerpo negro, en el que entre más caliente esté el cuerpo, más azul va a ser la radiación que emite este cuerpo, este cuerpo caliente. Entonces, estas estrellas azules que nosotros estamos viendo en las galaxias azules son muy seguramente estrellas mucho más masivas que el Sol, mucho más masivas que las estrellas que tenemos en las galaxias rojas, y esas estrellas azules son evidencia de reciente actividad de formación estelar, porque pasa la otra cosa, y es que entre más masiva la estrella, mayor energía de los fotones que ella emite, es decir, fotones cada vez más azules, pero entre más masiva la estrella, el combustible que hay en el interior del objeto para garantizar que el sistema permanezca en equilibrio se consume con mayor rapidez. Una estrella más masiva tiene una vida mucho más frenética, los tiempos de vida son mucho más cortos y en la escala de una galaxia, en la escala de tiempo de una galaxia, en esta galaxia, por ejemplo, esta parte de la galaxia se demora tranquilamente 300 millones de años en dar una vuelta alrededor de esto, mientras que una estrella azul como las que se podría estar formando aquí no vive más de 10 millones de años, lo que quiere decir que una estrella se puede formar aquí y lo que se alcanza a desplazar mientras que nace y muere es desde este punto hasta este punto en esta misma imagen. De esa manera, entonces las estrellas azules en una galaxia nos dan información acerca de la actividad de formación estelar reciente. Una cosa muy interesante con estas galaxias azules, en particular con las galaxias de disco, es que tienen una morfología muy rica, muy rica, y esa morfología muy rica es la que precisamente ofrece las condiciones para que se den los procesos de la manera en la que se dan. Miren que yo les decía, el gas se deposita en el pozo de potencial gravitacional, en la parte más profunda, donde el potencial gravitacional está en la región más profunda, así como en el sistema solar el pozo de potencial está en el Sol, en la galaxia el pozo de potencial está cerca al centro y en la parte meridional del plano del disco de la galaxia. Entonces, cuando la galaxia se está formando, se forma con una estructura morfológica muy rica. La galaxia, una galaxia de espiral, una galaxia de disco como esta, entonces, tiene una morfología que se caracteriza por un abultamiento central, esta región que estamos viendo en el centro, el bulbo galáctico, esta bolita que estamos viendo aquí en la mitad, que es esta que estamos viendo acá, ¿cierto? El disco, ¿cierto? Que es un disco delgado, este disco es un disco muy delgadito, teniendo en cuenta la proporción entre el diámetro y el grosor del disco mismo. En ese disco encontramos estrellas, principalmente estrellas jóvenes que se acaban de formar o que se están formando de ese montón de gas que hay disponible en la galaxia. Gas
evidentemente, que está nutriendo pues todo el proceso de formación estelar, y polvo, ¿cierto? Y alrededor de toda esa estructura tenemos un halo de materia oscura. En esta imagen, si este es el disco, el halo de materia oscura no me alcanza en la pantalla. El halo de materia oscura de esta galaxia debe ser más o menos 10 veces más grande que lo que estamos viendo. Entonces, si su pantalla mide 20 centímetros, o si de aquí a aquí en su pantalla esta imagen mide 20 centímetros, el halo de materia oscura se mueve de aquí hasta el extremo 2 metros de distancia. El halo de materia oscura es una estructura gigantesca que hospeda a la galaxia como tal y que se encarga de determinar las características dinámicas del sistema. Esa morfología rica se encarga de garantizar lo que les contaba ahorita, que las nubes de gas se puedan mover en órbitas circulares en ese plano medio del disco y puedan estar ahí durante periodos de tiempo relativamente largos. En una galaxia elíptica como estas, por ejemplo, la morfología y las condiciones particulares de la galaxia no le permiten a las nubes de gas organizarse en órbitas circulares, formar un plan y conseguir unas condiciones relativamente sanas de equilibrio, lo que dificulta precisamente la configuración de una estructura de equilibrio para el gas y lo que facilita precisamente que durante el proceso de formación de la galaxia, punto, el gas simplemente salga disparado a todos lados y no se pueda tener este tipo de cosas que estamos viendo acá. Bueno, ¿y entonces, cómo estudiamos nosotros? Entonces, Juan Carlos dice, bien, entonces nosotros sabemos que en una galaxia se están formando estrellas. ¿Cómo estudiamos nosotros ese proceso de formación de estrellas en una galaxia? Pues hay varias formas, hay dos formas, de hecho hay dos aproximaciones y las dos son complementarias. La primera es evidente la observación, la astronomía es una ciencia como tal, requiere del experimento, pero no es una ciencia experimental per se, es una ciencia observacional, es decir, nosotros no podemos ir y a voluntad alterar. En química usted quiere descubrir algo, pues vaya a hacer el experimento en el laboratorio. Usted obliga a la naturaleza que se comporte como usted quiera. En física, en muchas situaciones, en física de partículas, en física atómica, en óptica, en estado sólido, usted quiere estudiar el comportamiento del físico del mundo, pues usted va al laboratorio y pone, agarra la cosa a martillazos y le mete descargas eléctricas o hace que los protones se choquen y obliga al universo a revelarle los secretos. En la astronomía nosotros desafortunadamente no contamos con esa facilidad, no podemos coger una galaxia de las greñas contra otra y hacerlas que se choquen, no podemos, las escalas de tiempo simplemente no nos dan, las escalas de tamaño simplemente no nos dan, la física, la astronomía y la astrofísica son ciencias observacionales, entonces tenemos precisamente que ir a recolectar la información de lo que nosotros podamos ver. Que podamos ver dependerá, evidentemente, de las gafas que nosotros nos pongamos. Esta es una imagen a la misma escala de la misma galaxia, NGC 6964, ¿cierto? En la que tenemos entonces, este es el disco estelar y este es el disco de gas. Entonces, si nosotros no viéramos en óptico, si nosotros no viéramos la luz visible, sino que viéramos en radio, en particular si viéramos en la longitud de onda de los 21 centímetros, no veríamos las galaxias de esta manera, sino que veríamos las galaxias de esta manera, como estructuras mucho más grandes. Resulta que nosotros aquí, cuando estamos viendo en óptico, nos estamos perdiendo una gran cantidad de información. Nos estamos perdiendo, por ejemplo, el darnos cuenta que el disco se extiende mucho más afuera de lo que nosotros estamos viendo. En efecto, es un hecho conocido que los discos gaseosos de las galaxias de disco se extienden mucho más, casi 2 veces del tamaño del disco estelar. El disco estelar es una región muy compacta en este tipo de objetos. Estudiando las características de las galaxias con otras lentes, en otras longitudes de onda, podemos identificar, por ejemplo, en esta imagen, las regiones de más alta densidad de gas. Entonces nosotros encontramos en esta región, 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 zonas de sobredensidad. Podemos identificar las estructuras de los brazos espirales y decirnos a nosotros mismos, bien, si las estrellas se forman de gas o si lo que usted necesita para formar estrellas es tener suficiente gas, pues busque en imágenes, en radio, por ejemplo, donde se encuentra la mayor cantidad de gas, y en esas regiones donde se encuentra la mayor cantidad de gas, usted podría entonces empezar a determinar cuáles son las regiones en las que más probablemente se van a empezar a formar estrellas. Entonces uno hace observaciones en radio y con esas observaciones en radio hace a través del uso de trazadores, pues la identificación de esas regiones en las que se están formando las estrellas. Y el chiste se replica para muchas otras longitudes de onda. Miren, la imagen que tenemos aquí es exactamente la misma galaxia.
Es exactamente la misma galaxia, simplemente que vista en longitudes de onda distintas. Esta es la imagen de la galaxia vista en ultravioleta cercano, tomada por Galex. Esta es una imagen en banda G, en óptico, básicamente, de la misma galaxia, tomada por el telescopio del Digital Sky Survey. Esto es WISE, micrómetros. Estas ya son longitudes de onda más largas. Y miren cómo cambia la estructura. Miren que en óptico nosotros podemos ver esta estructura aquí que vemos acá. Y como les decía ahorita, uno cuando cambia la longitud de onda de la observación se da cuenta que el espacio entre esos brazos realmente no está vacío, está lleno de cosas. Y esas cosas le revelan la estructura de la distribución del material. En el caso particular de las galaxias, cuando las estrellas se están formando, recuerden entonces que les decía que si la masa de una estrella es muy alta, ella puede emitir fotones de muy alta energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Suponga que usted es una galaxia, y usted como galaxia tiene 100 kilitos de masa por allá para formar estrellas. Entonces, usted como galaxia coge esos 100 kilos de masa. Un momentico, las estrellas en la galaxia no se forman como una estrella individual y la otra, sino que de esos 100 kilos de masa, una fracción de la masa se va a convertir en estrella, digamos 50 kilos, haciendo una estimación muy optimista. Realmente las galaxias no forman estrellas con tanta eficiencia, ni el 50% de una nube de gas se alcanza a convertir en estrellas durante un proceso de colapso, pero dejemos ese número así. Desde los 100 kilos, 50 kilos se convierten en estrellas, pero esos 50 kilos de masa se convierten en estrellas no de cualquier tipo. Hay una muy alta probabilidad de que las estrellas que se formen sean estrellas como el Sol, por ejemplo. Entre más pequeñita la masa de las estrellas, más probable es que esa estrella se forme, pero se forman 3 o 4 estrellas muy masivas, 3 o 4 estrellas de tipo O, de tipo B, y esas estrellas muy masivas van a producir un campo de radiación ultravioleta muy fuerte. ¿Qué es lo interesante aquí? Que ese campo de radiación ultravioleta muy fuerte que producen estas estrellas interactúa con el gas a su alrededor. Al interactuar con el gas a su alrededor, entonces lo que tenemos aquí, por ejemplo, es esto precisamente en esta peca que vemos aquí, que se corresponde con esta peca que tenemos acá y esta que tenemos acá, esas estrellas azules que veríamos acá si hubiéramos pintado la imagen de azul. Uno colorea las imágenes como le dé la gana, las imágenes que uno toma pues son en blanco y negro y uno las colorea como quiera. Aquí se colorearon todas con el mismo código de colores. Esta pelotica aquí que se debería ver como una pelótica azul, en el ultravioleta se ve también como un punto caliente, como un punto en el que hay una gran cantidad de emisión de fotones ultravioleta. Entonces, ¿cómo puede uno estimar o identificar y estimar las regiones de actividad de formación estelar? De esa manera, vaya a hacer observaciones en el ultravioleta y en esas regiones donde encuentra este tipo de parches, este tipo de pecas, muy probablemente son regiones en las que se están formando estrellas. Ahora miremos qué es lo que pasa. Lo que pasa es que entre mayor sea el número de estrellas que se ha formado, pues mayor va a ser el número de fotones ultravioleta que se van a emitir y mayor debería ser el flujo. Entonces, entre más intensa sea la imagen en esa longitud de onda, en esta banda en particular, pues mayor va a ser la actividad estelar, el número de estrellas que se está formando. Y esa historia se cuenta igual para los fotones ultravioleta emitidos directamente por las estrellas o para los fotones ultravioleta reemitidos por las nubes de gas en el interior de la galaxia. Resulta entonces que las estrellas que están aquí están envueltas, están embebidas en nubes de gas. Esos fotones emitidos por las estrellas entonces salen, interactúan con las nubes de gas, ionizan a las nubes de gas. Entonces usted tiene un atomito de hidrógeno que estaba feliz, su núcleo con su electrón, un fotón ultravioleta llega y le arranca el electrón al átomo, los divorcia, pero el electrón no se va muy lejos, el electrón se queda por ahí y eventualmente el electrón vuelve y se recombina con otro átomo. En esa recombinación se emite otro fotón, un fotón que es también usualmente muchas veces un fotón con longitudes de onda ultravioleta, que nosotros vamos a identificar ahorita como un fotón de H alfa. Entonces, observando, o bien sea, las emisiones de esas nubes de gas en H alfa o la emisión en el ultravioleta cercano, podemos identificar y cuantificar el fenómeno de formación estelar en nuestras galaxias. Lo mismo pasa cuando nos vamos para el infrarrojo. En el infrarrojo lo que pasa es que tenemos los granos de polvo. Recuerden que les decía, en las galaxias de disco son muy ricas en polvo. Vean esta banda de polvo aquí en el plano medio. Lo mismo pasa, los fotones de radiación son absorbidos, estelar, son absorbidos por los granos de polvo en las nubes del medio interestelar que circundan a la región en la que se está formando estrellas, se calientan, y cuando usted calienta los granos de polvo, como cuando usted calienta una empanada con un bombillo de esos en una despensa de esas donde uno
donde uno compra buñuelos o empanadas con unos bombillos infrarrojos para mantener la comida caliente. Cuando usted calienta el polvo, ese polvo empieza a emitir radiación y la radiación que se emite pues dependerá de la temperatura a la que se encuentre, pero se detecta entonces fácilmente cuando usted hace observaciones con, en este caso, por ejemplo, WISE o MIPS o SPIRES, que son telescopios infrarrojos que están puestos en órbita, detectores que están en Herschel o en WISE, en telescopios espaciales, y a través de los cuales podemos de manera análoga determinar entonces si en una galaxia hay o no hay formación estelar y cuánta. Lo bacano aquí es que además podemos cuantificar cuánta, hacer una estimación y decir esta galaxia está formando tantas estrellas y esta otra está formando tantas otras estrellas. Muy bacano y muy bonito de esta historia es que esta es una galaxia que para todos es conocida. Miren, este parche que estamos viendo aquí en la galaxia M33, nuestra galaxia vecina, el grupo local es un grupo compuesto por más o menos 500 galaxias conocidas hasta el momento. Las tres principales son la galaxia Andrómeda, la Vía Láctea y esta señorita que estamos viendo aquí, M33, la galaxia del Triángulo, que es la galaxia, la hermanita menor de la Vía Láctea. Y este parchecito que nosotros estamos viendo aquí, que es claramente una región donde se emite una gran cantidad de fotones azules, es precisamente al que estamos haciendo alusión en este ejemplo acá que tenemos, ¿cierto? El universo nos provee las herramientas, el universo nos provee el experimento. Lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar las técnicas para poder ir y preguntarle o sacarle la información que sea que necesitemos extraer para poder entender, por ejemplo, en este caso particular y medir en este caso particular la actividad de formación estelar en la galaxia. Esa es una forma muy elegante. Esta es una forma muy elegante de utilizar imágenes en diferentes bandas para tratar de estimar la actividad de formación estelar. Otra forma mucho más sofisticada o algo más sofisticada es a través del espectro de la galaxia. Lo que estamos viendo aquí son los espectros de galaxias, pero todas las galaxias que tenemos aquí, 4 galaxias, 1, 2, 3, 4, cada una con espectros diferentes, son todas galaxias rojas. Estos son los espectros de 4 galaxias elípticas. Y tienen una forma particular, tienen una emisión muy plana en longitudes de onda relativamente largas y decrece en longitudes de onda cortas. Por eso son rojas. Miren, lo que tenemos acá es que en longitudes de onda más cortas, que es aquí este lado está el azul y aquí a este lado está el rojo, entonces al tener una menor emisión de fotones en las longitudes de onda cortas, en el costado del azul, pues la mayoría de la luz se emite a este costado, al costado rojo, y eso es lo que hace que estas galaxias que estamos viendo aquí, sean rojas, y es que no hay fuentes en su interior que se encarguen de emitir radiación a este costado del espectro. Como no hay fuentes que emiten radiación a este costado del espectro, pues el color y la estructura óptica, la imagen del objeto está dominada por la radiación en longitudes de onda más largas, en rojo, que es lo que le da pues su color característico a esas estrellas. Y otra cosa muy particular, muy interesante, es que en una gráfica como esta, que es el del espectro pues, de la galaxia, nosotros vemos líneas espectrales. Esto que estamos viendo aquí es una línea espectral, esto es una línea espectral, esto es una línea espectral, pero todas son líneas de absorción. Las líneas de absorción se forman principalmente en las atmósferas estelares. Lo que nos está mostrando estas líneas de absorción es que el espectro está dominado por la presencia de las estrellas y no hay emisión nebular. Cada una de estas líneas en el laboratorio, como nosotros las tenemos etiquetadas aquí, conducen a la identificación de un elemento químico particular que se encarga pues de hacerse responsable por la formación de esa línea espectral, y así es como nosotros hacemos astroquímica, así es como se estudia la química de las galaxias, identificando estas líneas espectrales con mucho cuidado. Y al identificar esas líneas espectrales, pues podemos determinar cuál es la composición química de esos objetos. Por otra parte, si uno va y observa espectros de galaxias de disco, de galaxias espirales, miren el cambio. Miren que ya la parte roja no se vuelve dominante, miren que el espectro se vuelve un espectro mucho más plano, ¿cierto? Ya la parte aquí en la zona azul no es tan pobre comparada con la parte en la zona roja, lo que hace que en efecto la galaxia se torne un poquito más azulita, ¿cierto? Y en particular aparecen líneas, vean, aparecen líneas de emisión que no aparecían en los espectros de las galaxias
en los espectros de las galaxias elípticas. Estas líneas de emisión nos permiten identificar dos cosas. La primera, que hay gas denso y gas frío. Ay, es que cuando uno ve la imagen le muestra que eso es gas. No, la imagen no nos muestra que eso es gas. Como científicos nosotros tenemos que demostrar que lo que estamos viendo ahí es gas, porque no lo podemos tocar, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos medir. Entonces tenemos que determinar o identificar un mecanismo que nos permita saber que lo que estamos viendo ahí es en efecto gas y en qué condiciones. La forma de hacer esa identificación, esa caracterización de manera precisa es a través de este tipo de análisis. Y es a través de este tipo de mecanismos de espectroscopía que uno puede hacer astrofísica irrefutable acerca de muchas de las características físicas del objeto que uno está estudiando. Entonces, esta línea, por ejemplo, en particular que aparece aquí, de hecho es un doblete muy popular en las galaxias espirales, es un doblete de hidrógeno alfa y azufre, que aparece mucho por la ionización de las nubes de gas alrededor de estrellas que las están calentando. Recuerden que les decía, cuando usted tiene una estrella muy azul, los fotones de esa estrella azul cogen el átomo de hidrógeno, le arrancan el electrón y luego el electrón se recombina. Cuando 1.000.000 de fotones se recombinan en una galaxia como la Vía Láctea tiene más de 1.000.000.000 de masas solares en la forma de gas. Tiene más de 1.000.000.000 de masas solares en la forma de gas. Eso quiere decir que tiene billones y billones de electrones disponibles para hacer esta transición de recombinación una vez se ve ionizado. Entonces, hay la posibilidad, y una posibilidad realmente muy alta, de que alrededor de una región de formación estelar, la recombinación de los electrones simultáneamente produzca la emisión de un fotón, que nosotros llamamos un fotón de hidrógeno alfa, que se encarga de producir esta línea de emisión en particular, que cuando uno la ve, inmediatamente le permite a uno identificar qué tipo de galaxia es. Es una galaxia de disco. Cuando uno ve un espectro de una galaxia y ve esta línea de emisión, inmediatamente dice, esto tiene que ser una galaxia de disco, esto tiene que ser una galaxia espiral, porque las galaxias elípticas no lo tienen. Y muchas veces, particularmente cuando estamos observando galaxias a alto redshift, la resolución de la imagen no nos ayuda, no nos permite determinar si lo que estamos viendo es una galaxia elíptica o una galaxia espiral. En ese tipo de situaciones, el espectro y la identificación de este tipo de líneas es lo que nos permite pues, saber precisamente de qué tipo de objeto estamos hablando. Y estas líneas entonces son la manifestación explícita de que hay formación estelar en esa galaxia. Entre más profunda, entre más alta sea la línea, mayor es el número de fotones que se están recombinando, por lo que al haber un mayor número de fotones recombinándose, pues debería haber un mayor número de estrellas produciendo fotones ultravioleta que ionizan el gas. Entonces, entre más grande o más intensa sea la línea, más grande es la actividad de formación estelar en la galaxia. Entonces, a través del uso de observaciones como estas, o a través del uso de observaciones como estas, es que uno puede medir desde la observación la actividad de formación estelar en galaxias como la galaxia del Triángulo, en la galaxia Andrómeda, o en galaxias en el universo súper temprano, pues las primeras galaxias que podemos observar. En cualquiera de los casos, bien sea tomar el espectro o bien sea tomar las imágenes, es una tarea tediosa. Créanme que tomar el espectro de una galaxia es un asunto de extremada dificultad y de muchísima paciencia, porque hay que tener en cuenta un montón de asuntos de naturaleza técnica, pues, y lidiar con el ambiente, lidiar con el clima, lidiar con las dificultades de las observaciones. En fin, son cosas bastante complicadas. Pero bueno, entonces miren, no hemos hecho sino hablar de formación estelar y estrellas que se forman en una galaxia, pero no hemos mencionado nada acerca de cómo se forman las estrellas en general. Pues vamos a hacerlo y muy rápidamente, gracias a esta caricatura que nos resume precisamente ese proceso, lo que a todos nos han contado y lo que todos aprendimos de cómo se da el proceso de formación de las estrellas. Usted tiene nubes de gas, esas nubes de gas se enfrían. Ese enfriamiento usualmente se da porque los electrones en el interior de la nube de gas se recombinan. Las nubes de gas, inicialmente usted puede tener las nubes de gas en las que los átomos de hidrógeno están por un lado, los electrones están por el otro, y en la medida en la que la gravedad los va juntando, ellos se van recombinando. Esa recombinación emite fotones
esa emisión de fotones le quita energía a las nubes de gas y las nubes de gas entonces se enfrían. Eso cuando hay hidrógeno, cuando hay más que hidrógeno, pues hay una mayor cantidad de procesos de recombinación que aceleran el proceso de enfriamiento de la nube y aceleran entonces el colapso. Ese colapso entonces hace entonces que se formen nubes más densas, las nubes se densifican, recordemos que al principio se los decía, entonces usted necesita nubes frías gracias al enfriamiento y densas para formar estrellas. Entonces, en el momento en el que la densidad de nube se vuelve suficientemente alta, la gravedad dice, venga para acá mamita, que yo no la voy a dejar escapar, ¡prum! Y la gravedad hace entonces que la nube colapse, se fragmenta, y en el interior de uno de esos fragmentos se forma entonces una estrella o una protoestrella en su interior y a su alrededor pues queda un material de detritos sobrados del proceso de formación estelar que probablemente van a conducir a la formación de una estrella. Contado breve, así es como se forman las estrellas, así es como se forma una estrella. Posteriormente esa estrella habrá de evolucionar dependiendo de la masa que ya haya tenido. En efecto, la historia se complica cuando usted considera entonces diferentes tipos de estrellas que se forman con diferentes masas. Entonces lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, en esta imagen, es que si nos movemos en esta dirección, tenemos estrellas cada vez más masivas, ¿cierto? Tenemos estrellas de baja masa a este lado y tenemos estrellas de alta masa a este lado. Todas se forman de las nubes del medio interestelar. Estas nubes del medio interestelar colapsan y al colapsar entonces pueden formar estrellas de diferente masa. La idea es que el destino final y el tiempo en el que se alcanza ese destino final de cada una de estas estrellas va a ser distinto dependiendo de la masa, lo que les decía ahorita. Las estrellas más masivas viven de manera mucho más frenética. Las estrellas más masivas, estrellas con más de 10 masas solares, solo alcanzan a vivir entre 10 y 50 millones de años y evolucionan de manera rápida, catastrófica y violenta. Una estrella de 10, 15 masas solares, todos sabemos entonces, después de agotar el combustible nuclear en el interior, pues va a explotar como una supernova, formando una remanente compacta, bien sea en la forma de una estrella de neutrones, bien sea en la forma de un agujero negro, y dejando las capas exteriores de la estrella, depositándolas o devolviéndolas al medio interestelar con una química un poquito más enriquecida que lo que ellas tenían. Estrellas de menor masa, como el Sol, por ejemplo, van a evolucionar mucho más lentamente, 10 millones de años comparado con más o menos 10.000 millones de años, que es lo que alcanza a vivir una estrella como esta, 10.000 a 12.000 millones de años, eso es lo que alcanza a vivir una estrella como el Sol. Estas estrellas viven de manera mucho más pausada, consumen su combustible nuclear más lentamente. En la medida en la que el combustible se empieza a agotar, ellas empiezan a inflar, se vuelven gigantes y eventualmente entonces expulsan las capas exteriores de la estrella en la forma de una nebulosa planetaria, igualmente retroalimentando pues la química del medio interestelar con ese material preenriquecido. El asunto es que todos estos procesos de la evolución estelar no hacen otra cosa más que complicar la historia del proceso de formación de estrellas en una galaxia, porque esta caricatura que tenemos aquí, en la que tenemos la formación de una estrella individual, realmente no es cierta, no es correcta. La vida no es tan simple como se pinta en ese dibujito. Las estrellas en una galaxia no nacen solas, las estrellas en una galaxia no nacen aisladas. Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, en estas imágenes es esto. Estas regiones son todas complejos de formación estelar. En una galaxia no se forma una estrella, en una galaxia se forman complejos de formación estelar. Son regiones de nubes grandes que colapsan y se fragmentan para formar simultáneamente poblaciones de estrellas, agrupaciones de estrellas. Y cuando usted tiene estrellas vecinas formándose unas al lado de las otras, las perturbaciones que se producen unas contra las otras afectan de manera catastrófica todo el proceso, pero de manera radical, de manera tan radical que esos son los problemas con los que nosotros lidiamos en la actualidad, por ejemplo. Esa es la dificultad. Si la historia fuera tan fácil o fuera tan simple como la que nos cuentan en el curso estelar, así de sencillito, todo estaba resuelto y se puede resolver muy bonito. El problema radica en que las estrellas no evolucionan, no nacen solas, no nacen aisladas y su interacción con sus vecinas la afecta de manera catastrófica la manera como evoluciona el sistema. Es lo mismo que una persona. No va a evolucionar. Usted podría contar la evolución de una persona
cuando nace, crece, bla, 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 ¿cierto? Y usted cuenta una historia, pero si pone a esa persona y la pone a vivir en comunidad, la manera como usted tiene que contar la historia es completamente distinta. La interacción con la comunidad, la interacción con el ambiente, lo van a hacer que se ponga triste, que se accidente, que se case, que si está sola no se reproduce, si está en una comunidad probablemente se reproduce, etcétera. Hay un montón de cosas que cambian cuando usted introduce el efecto del ambiente en el escenario de la formación y la evolución de las estrellas. Uno de esos aspectos muy importantes, por ejemplo, y que es inherente a todas las estrellas, nosotros en la Tierra lo vivimos todos los días, son los vientos estelares. El viento estelar es uno de los grandes enemigos, del gas frío. Y es uno de los grandes enemigos del gas frío en el sentido en el que los vientos estelares calientan el gas, diluyen el gas, y si usted calienta el gas o diluye el gas, pues evita que ese gas pueda formar estrellas. Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, son precisamente ese tipo de situaciones normales en la vida de una estrella en las que, como el Sol, por ejemplo, permanentemente, todos los días las estrellas simplemente están expulsando material. Todos los días el Sol pierde masa y grandes cantidades de masa en la forma de partículas de viento. Nosotros los llamamos viento solar, pero para todas las estrellas pasa igual y se llaman vientos estelares. Y entre más masiva sea la estrella, mayor es la cantidad de masa que se pierde en la forma de vientos. Lo particular es que esos vientos se mueven como precisamente eso, son vientos de material gaseoso, ¿cierto? Que se propagan a alta velocidad a través de la galaxia, y ese material gaseoso que se propaga a través de la galaxia impacta las nubes de gas en el medio interestelar, lo calientan y lo diluyen, dificultando que posteriormente entonces ese gas pueda formar eventualmente más estrellas. Entonces, cuando usted forma dos estrellas o cuando usted tiene una nube del medio interestelar y esta región colapsa para formar una estrella, probablemente esta que colapsó más rápido empieza a emitir vientos con una cantidad de radiación o de energía suficientemente poderosa como para diluir el material alrededor de una estrella vecina y llegar inclusive a castrar la formación de la hermanita. Así de dañina es la cosa. ¿Ya? Y hay vientos de todos tipos, los vientos estelares que están asociados a la actividad normal de la vida de las estrellas, o hay vientos emitidos, por ejemplo, durante las etapas más maduras de la evolución de una estrella, por ejemplo, cuando se forma una remanente de supernova, una remanente de nebulosa planetaria, como en este caso, en la que los vientos estelares tienen un poder suficientemente grande como para desgarrar el material de una estrella en las partes más externas y llevárselo lejos y a través de una gran parte, de una gran extensión de la galaxia. Eso lo vemos nosotros casi que todos los días. Miren, lo que estamos viendo aquí es el efecto de los vientos estelares en la formación de las estrellas en el cúmulo de las Pléyades. Lo que estamos viendo aquí, cuando usted ve las Pléyades, este montón de gas azul, estas nubes que estamos viendo aquí son nebulosas de reflexión, los fotones ultravioleta calientan el material alrededor, los fotones ultravioleta, y las estrellas que se formaron producen unos vientos estelares suficientemente fuertes como para diluir la nube de gas en la que el cúmulo estaba embebido. A los dinosaurios les tocó ver cuando estas estrellas se estaban formando, y con seguridad los dinosaurios no tenían esta panorámica, tenían una panorámica de una región mucho más densa, con mucho más gas, con unas características completamente distintas. La presencia de estas estrellas azules muy calientes y los vientos estelares y el campo de radiación poderoso de estas estrellas calentaron el gas en el vecindario, impidiendo que muchas otras estrellas se formaran. Entonces, el mismo proceso de formación estelar se encarga de regular la manera como se forman las estrellas. Y eso es bueno para la galaxia en principio, porque de esa manera la galaxia no se gasta el gas tan rápidamente. Es bueno y es malo en algunos aspectos. Otro de los aspectos muy dificultosos, muy difíciles de tratar en este escenario son las omnipresentes explosiones de supernovas. Muchachos, las supernovas, una galaxia, supernovas. Recuerden que les decía, cuando usted tiene 100 kilos de masa para formar estrellas, y en ese ejercicio maltrecho, 100 kilos de masa forma 50 kilos en la forma de estrellas, forma 3 o 4 estrellas de tipo B o de tipo O. Esas estrellas son muy masivas, vivirán 10 millones de años, y después de 10, 15, 20 millones de años, ellas van a explotar como supernovas. ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir de las supernovas? Todo, todo. Uno puede dictar una charla completa solamente hablando de vientos estelares. Uno puede dictar 20 charlas completas solamente hablando de supernovas, porque hay un montón de cosas importantes para hablar sobre las supernovas, que son entonces esas explosiones energéticas
que experimenta una estrella muy madura, muy masiva en las últimas etapas de su tiempo de vida. Realmente es la muerte catastrófica de la estrella. Un asunto muy interesante, y lo vemos aquí nosotros en esta imagen de la nebulosa del Cangrejo, cuando usted va y mira en el cielo, inclusive en esta época del año, particularmente en la constelación de Tauro, en esta región se encuentra la nebulosa del Cangrejo, y esto que estamos viendo aquí es una imagen, un zoom de la región central donde tenemos el remanente de la supernova, que es una estrella de neutrones que tiene un pulsar activo, y lo que estamos viendo, ustedes ven de pronto estos círculos, esta estructura circular aquí, son ondas de choque. Las explosiones de supernova son extremadamente poderosas y extremadamente ricas en energía que se libera en el medio interestelar y se propaga en la forma de radiación y de ondas de choque. Esas ondas de choque se propagan a través de las nubes del medio interestelar por fracciones de kiloparsec, inclusive, dependiendo de la región de la galaxia en la que exploten, y simplemente son capaces entonces de desnudar de alguna manera a la galaxia en esa región. Cuando usted produce esa onda de choque que en este caso se está propagando, apenas está saliendo, esta explosión de supernova ocurrió hace apenas unas cuantas centenares de años, eso es nada para el tiempo de vida de la galaxia. Esas ondas de choque se propagan a través del medio interestelar y esas ondas de choque calientan el gas, y otra vez calentar el gas y diluir el gas es impedir el proceso de formación estelar. Cuando uno está, por ejemplo, haciendo simulaciones de formación de galaxia, encuentra que una supernova que explote en una simulación como esta, en un lugar, un huequito de estos, por ejemplo, es una región en la que explota una supernova, la supernova podría en una galaxia livianita, como la nube mayor de Magallanes, por ejemplo, escupir todo el gas de la galaxia y sacrificar la estructura completa de la galaxia. La supernova se convierte en un mecanismo extremadamente eficiente de suprimir, de impedir, de evitar el proceso de formación estelar, pero a la vez de facilitarlo. Porque como les decía, cuando la supernova explote, cuando en general las estrellas explotan, cuando las supernovas explotan, enriquecen químicamente el medio. Y el enriquecimiento químico en el medio interestelar introduce mayores abundancias químicas. Entonces ya usted no tiene solamente hidrógeno. En el medio interestelar, por ejemplo, en esta región del complejo de Orión, usted tiene, además de hidrógeno, empieza a tener carbono, oxígeno, ¿cierto? Carbono, oxígeno, silicio, níquel, bla, 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 un montón de elementos, y tener más elementos es darle la oportunidad a más electrones de que se recombinen. Si usted solamente tiene hidrógeno, solamente tiene un átomo y un electrón con el que puede recombinar. Si usted tiene carbono, tiene 8 posibilidades de quitarle electrones al medio interestelar. 8 formas distintas en las que en la recombinación se puede emitir un fotón. Y en ese proceso de recombinación, de nuevo, las nubes se enfrían. Y enriquecer químicamente el medio interestelar, entonces, es facilitar el proceso de enfriamiento. Entonces, las supernovas, por un lado, dificultan el proceso de formación estelar en el sentido de que la onda de choque calienta el gas y manda todo a la porra, y básicamente podría, dependiendo de la galaxia, suprimir todo el proceso de formación estelar, pero a la vez lo facilita porque la explosión de supernova puede enriquecer químicamente el medio, y al usted enriquecer químicamente el medio, facilita el enfriamiento. Cuando usted facilita el enfriamiento, las nubes colapsan más rápido y más fácil, y cuando las nubes colapsan más rápido y más fácil, pues pueden formar más y más estrellas, como en este caso particular, pues en esta región del complejo de Orión, donde tenemos pues en este conjunto de etiquetas un montón de objetos Herbig-Haro, que no estrellas, o en principio estrellas que se están formando. La relación entre las supernovas y la galaxia es compleja, es una relación tóxica, semitóxica, muy complicada, muy difícil, porque la supernova no quiere, pero la galaxia quiere, pero la supernova deja, pero tampoco deja. Es muy difícil, es muy complicado, y hay aspectos ahí muy complicados de manipular. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando lidiamos con el problema del enfriamiento, uno tiene que resolver las ecuaciones de la mecánica cuántica ahí adentro para tratar las ecuaciones de Rata y la frecuencia de recombinación con la que se da eso. Hay un capítulo de la astrofísica atómica, que está involucrada aquí, que es extremadamente sexy, es muy interesante. Otra cosa que ayuda y que influye en todo el proceso de formación de las estrellas es que las galaxias no están aisladas.
pues la otra cosa, las galaxias no están solas en el universo. Y esas colisionan, y las colisiones entre galaxias desestabilizan las nubes de gas. En una galaxia, cuando ella está aislada, entonces las nubes de gas se mueven en órbitas semicirculares y el gas está en equilibrio, pero cuando usted hace que las galaxias colisionen, esa colisión perturba esas nubes de gas y vuelve y pasa la misma historia, se dispara, las órbitas de las nubes de gas se desestabilizan, el gas colapsa y empieza a formar estrellas de manera frenética, como lo vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen de la galaxia de las antenas, que es un zoom que hace el telescopio espacial en esta región aquí, donde vemos todos estos parches que son regiones de formación activa de estrellas. Dentro de 1.000 millones de años a 2.000 millones de años, esta colisión entre estas dos galaxias va a dar origen a la formación de una nueva galaxia, una galaxia elíptica. Todo el gas que está depositado en estas dos galaxias, que eran dos galaxias espirales, se va a consumir en la forma de nuevas estrellas, y el que no se consuma en la forma de nuevas estrellas va a salir disparado, calentado por las múltiples explosiones de supernova que van a ocurrir en el interior de esta región, de la región nuclear, o calentado por el choque. El choque, solamente el choque entre las dos galaxias induce calentamiento térmico entre las nubes de gas que imposibilita más adelante que esa galaxia elíptica roja pueda formar estrellas con la eficiencia con la que la hacen las galaxias de disco, y eso es lo que caracteriza en particular la estructura de las galaxias elípticas. Un último mecanismo bastante importante aquí es este, y es que si bien en términos dinámicos el agujero negro supermasivo en una galaxia no tiene ningún efecto, en términos astrofísicos los tiene todos, y es que si una galaxia tiene un agujero negro supermasivo, ese agujero negro supermasivo, como en este caso el agujero negro de la galaxia M87, al que se le hicieron las observaciones del horizonte el año pasado, puede activar lo que nosotros conocemos como una gene. Alrededor del agujero negro se forma un disco de acreción, ese disco de acreción calienta el gas y produce un montón de fenómenos astrofísicos magníficos, sorprendentes, que emiten cantidades impresionantes de radiación, pero cantidades absurdas, impresionantes de radiación. Si la Vía Láctea activara su agujero negro en la forma de una gene, la cantidad de radiación ultravioleta en la forma de rayos X, en la forma de ondas de radio, en todas las longitudes de onda, podría viajar a través de toda la galaxia, calentar todo el gas y dejarnos, literalmente hablando, en pelotica, dejar a la galaxia castrada. En efecto, en los modelos de formación galáctica más recientes, esto que estamos viendo aquí, esta gráfica que estamos viendo aquí, es la manera como, dependiendo de la masa de la galaxia, cambia la masa del agujero negro masivo central, y entre más masiva sea la galaxia, más masivo es el agujero negro central y más muerta es la galaxia, más muerta en el sentido de que no tiene actividad de formación estelar, porque la gene produce tanta radiación que calienta el material en el interior y suprime toda posibilidad de que esa galaxia forme estrellas. A eso es a lo que uno llama la muerte lenta y roja de una galaxia que simplemente ya no vuelve a formar estrellas porque el agujero negro supermasivo activo en la forma de una gene calienta el material y le dicen, no mamita, usted ya no va a volver a formar más nada. Y entre más masiva la galaxia, más probable es que eso le pase. Nosotros estamos aquí, en esta zona. A la galaxia, a la Vía Láctea le falta un poquitico, le falta un centavito para el peso, para pasar por encima del umbral por delante del cual hay una altísima probabilidad de que una gene activo en el agujero negro central suprima la formación de la galaxia. Les quiero mostrar para terminar esta simulación. Esta es una simulación calientica, recién salida del horno. Tenía varias animaciones, pues, pero yo siempre hablo más de la cuenta. Es una simulación que se conoce como la simulación FIRE, que es una simulación en la que se incluyen todos los efectos que yo les acabo de contar y más. Yo no los he contado, por ejemplo. Los campos magnéticos juegan un papel importantísimo. Los rayos cósmicos juegan un papel extremadamente importante. Los efectos de la dinámica del fluido juegan un papel importante. Entonces, esta simulación en la que se incluyen todos los efectos físicos y astrofísicos de una simulación de una región que tiene un tamaño comparable al orden de 10 parsecs, es decir, el vecindario del Sol. Estamos simulando aquí, o se está simulando aquí, un pedacito muy chiquitico de una galaxia, y lo que estamos viendo es precisamente la forma como las nubes de gas, esto es una nube, la evolución de una nube molecular gigante, cómo se da el colapso de las nubes de gas y cómo asociados a las explosiones estelares, los vientos estelares, los jets que se forman
por los discos de acreción que se forman alrededor de las estrellas, calientan el material y afectan de cierta manera el proceso de formación de las estrellas. Miren que no todo se convierte en estrellas, lo que yo les decía, si arrancamos con una fracción de masa, lo que se termina poniendo en pequitas, que son las estrellas que se están formando, es muy poquito. Realmente no es más del 10%, el resto se queda en la forma de gas probablemente diluido de esa fracción de gas. Dependiendo de la energía que le inyecten las estrellas que hay en el interior, se podría o no se podría volver a formar estrellas en el futuro. Eso es lo que tenemos de lo último en Guaraches. Y uno diría, ay, no, ya con eso quedó resuelto el problema. Pues no, con eso no quedó resuelto el problema. Miren, esta simulación es una simulación de una nube molecular gigante que tiene una masa del orden de 10.000 masas solares, ¿cierto? Para esta simulación se invirtieron más o menos 28 millones de horas de CPU. 28 millones de horas de CPU son más o menos 3.000 años. Y más o menos 50 terabytes de almacenamiento en una región de 10 parsecs. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos a la escala de la galaxia? A la escala de la galaxia, 10 parsecs es como coger esta O que yo tengo aquí y la pusiera acá, y estoy exagerando. Para poder hacer una simulación completa de una galaxia como esta, necesitaríamos 6.500.000 simulaciones similares a la anterior. Es decir, necesitaríamos más o menos 20.000 millones de años de tiempo de CPU para poder correr la simulación. Necesitaríamos, no tenemos un computador, no tenemos espacio en disco, no tenemos tiempo de CPU. Es literalmente hablando imposible hacer una simulación como esta a escala de una galaxia completa que nos permita entender cómo pasan las cosas en la escala de la galaxia. Ahí empiezan a radicar los problemas. Cuando uno se pasa a la escala de las galaxias y quiere estudiar el fenómeno completo a escala galáctica, inclusive a escalas extragalácticas, cuando quiere entender cómo pasa todo el fenómeno, cómo la interacción entre las galaxias afecta el proceso de formación, cómo los vientos galácticos afectan el proceso de formación de estrellas, ahí se nos descachan las cosas. Se nos descachan las cosas porque no tenemos las herramientas computacionales y a esas escalas no tenemos las herramientas teóricas. No sabemos resolver las ecuaciones de la magnetoaerodinámica, no sabemos resolver las ecuaciones de recombinación, no sabemos resolver muchas cosas que literalmente hablando nos limitan de manera sustancial todo lo que podemos hacer. Y hay muchas cosas de las que uno podría hablar. Estaba diciendo a Campo que iba a hablar 50 minutos y nunca soy capaz de cumplir con mi compromiso. Los quiero dejar con estos mensajitos. Miren, otra vez, todos recordamos y todos sabemos que entendemos y podemos hacer una fiesta muy grande porque entendemos la manera como evoluciona una estrella, pero cuando nos vamos con esa historia a los grupos estelares, a la forma real como se manejan las cosas, eso no nos sirve porque entender cómo evoluciona una estrella no nos resuelve el problema de cómo se forman varias. No sabemos ni siquiera cuál es la probabilidad de formar una estrella de una masa dada. Creemos que tenemos una estimación de eso, pero no lo sabemos con precisión. Conocemos algunos de los ingredientes, en efecto, conocemos cuáles son los ingredientes más importantes y en alguna medida cómo se involucran, pero son muchas cosas las que todavía no sabemos. Hay muchas cosas cojas en la teoría y cuando queremos poner todo esto en contexto a escala de una galaxia, son muchas más las cosas que nos faltan y muchos más los problemas que tenemos. Por más que las simulaciones nos den y por más que las simulaciones aparezcan y nos den bonitas, realmente hay mucho desconocimiento aún sobre cómo pasan las cosas en una galaxia para que una galaxia forme estrellas y estrene estrellas y podamos entonces reproducir esas observaciones que nosotros vemos con la calidad que lo merece. Y voy a dejar por ahí para poder atender una que otra pregunta. Campo. Juan Carlos, no, excelente exposición, excelente. Quedamos con más dudas de las que teníamos, pero esa es la idea. La Todos ciencia. estamos así, ese es el problema de este Sí. negocio. Afortunadamente, el día que resolvamos esto, nos quedamos sin trabajo. ¿No? Y ya no tendría sentido estudiar, creo yo. Sí, tiene sentido estudiarlo, pero ya es como que no es lo mismo que te cuenten la historia, que vos te hagas partícipe de la historia. Esta simulación, por ejemplo, la simulación la Sí, corrimos acá. No es lo mismo que te cuenten cómo se corren a que vos corres la simulación, que vos contribuyas con el desarrollo del asunto. Ahí es donde está lo interesante, en poder hacer las cosas. claro. Mira, aquí tenemos unas preguntas del YouTube. Y nos pregunta Diana Patricia Arango Chica.
Eh, ella pregunta, así como los seres vivos se ven afectados por el medio que habitan, ¿qué afecta el desarrollo de las estrellas en las diferentes etapas de vida? Creo que tú lo comentaste, pero sería bueno Exactamente, lo comentaba ahí, pero en Sí, efecto, ¿en qué afecta? Lo afecta en todo. Aquí esta simulación así nos lo está mostrando. Y es que el ambiente, vos tenés una estrella aquí y si tenés una estrella vecina, como les decía, el campo de radiación puede afectar sustancialmente lo que le pasa a la estrella, a la estrella contigua. Puede que se forme, puede que no se forme, puede desbaratar la posibilidad de que se forme un sistema planetario alrededor. Puede muchas cosas, en efecto el ambiente, el efecto de todos los campos magnéticos. Todas estas estrellas entonces empiezan a emitir radiación y ionizan el gas. Entonces, cuando usted tiene gas ionizado, ya no puede resolver las ecuaciones de la termodinámica y las ecuaciones del fluido, lo que tiene es un plasma. Entonces, lo que tiene aquí es que resolver las ecuaciones de la magnetohidrodinámica y tener en cuenta, aparte de la interacción gravitacional, la interacción magnética de los fluidos. Y todo se vuelve entonces un asunto completamente interconectado. Entonces, ¿cómo afecta el ambiente la formación de las estrellas? Lo afecta de maneras múltiples, de maneras diversas. En algunas situaciones el campo magnético puede favorecer la formación de las estrellas, en otras situaciones no va a hacerlo. Como lo veíamos aquí, en unas situaciones la supernova puede ayudar a que no se formen estrellas, pero el enriquecimiento metálico ayuda el enfriamiento favoreciendo la formación de estrellas. Entonces, es una situación extremadamente complicada, es muy, muy, muy complejo, es como un ser vivo. Es como un ser vivo, es tan complejo que realmente hay que ir directamente a la situación in situ y ver cómo funcionan las cosas ahí en el lugar con ese detalle. Pero definitivamente, tanto el ambiente como local, como el ambiente global, el ambiente en el que se encuentra la galaxia, son extremadamente importantes a la hora de considerar este tipo de fenómenos de formación de estrellas en las galaxias. Juanca, muchas gracias por la respuesta para Dianita. Te leo la siguiente pregunta también de una persona que estuvo acompañándonos hoy aquí en el YouTube de la sociedad. Es de una niña, creo que ella está en el colegio, es una gran amiga de la sociedad, nos sigue tanto ella como su tía. Ella se llama Dayana García Galeano. Creo que estoy en el INEN José Félix de Restrepo y me gusta mucho pues ese acompañamiento de esta niña que creo que está en bachillerato. La niña pregunta, em, ¿las Pléyades qué tipo y cuántos años tienen? Las estrellas de las Las Pléyades. pléyades son ¿Qué creo? es lo que nosotros llamamos un cúmulo abierto. Las pléyades es lo que Sí, nosotros llamamos un cúmulo abierto y es una fiesta de estrellas, es un cúmulo de estrellas. No es una estrella, son varias. La asociación estelar tiene del orden de una centena de estrellas, entre 100 y 200 estrellas, de diferentes colores y sabores, de diferentes tipos. Hay muchas estrellas masivas, hay muchas estrellas de tipo B, lo veíamos aquí en la imagen cuando usted ve de nuevo las estrellas azulitas, este montón, esta fiesta de estrellas azules, son lo más visible, pero con honestidad y con seguridad, cuando uno hace una exploración mucho más detallada de esa región del espacio, hay otro montón de estrellas que no se ven otra vez, uno solamente le presta atención a lo más grande, pero lo más pequeñito no se alcanza a ver, y hay muchas otras estrellas. Entonces, las Pléyades son una asociación estelar, un cúmulo abierto de estrellas en su apariencia dominado por la presencia de estas estrellas muy luminosas, de tipos espectrales B principalmente, pero también hay muchas estrellas de tipo solar, por ejemplo, en esa misma asociación. Estas estrellas se formaron hace más o menos 75 millones de años, como les decía a los dinosaurios que estaban aquí parados hace 75 millones de años, les tocó ver cómo se formaba este cúmulo de estrellas. Es una asociación estelar relativamente joven y uno se da cuenta de ello por dos razones. La primera, porque todavía hay estrellas azules masivas. De nuevo, si esas estrellas masivas azules están ahí es porque esa asociación no tiene más de 100 millones de años. Después de 100 millones de años, estas estrellas van a morir, probablemente van a explotar como supernovas. Aquí va a haber una fiesta de explosiones de supernova dentro de 20 millones de años, increíble. Primera evidencia es esa. Y segunda, que podemos ver todavía las nubes de gas remanente alrededor de las estrellas. Estos son sobrados del proceso de formación de la asociación estelar, lo que quiere decir que sigue siendo una asociación relativamente joven. excelente Juan Carlos.
Mira, por aquí también te manda a saludar William